Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias nuevamente a Siquim por la invitación que nos han realizado a entregar información sobre estos temas. Bueno, la presentación de hoy es una continuación a la primera que hicimos hace un par de semanas atrás, en donde vamos a entrar un poco con mayor detalle a temas más específicos sobre asuntos relacionado a la gestión de sustancias químicas que tienen que ver con posibles nuevas regulaciones, nuevos procedimientos que dan cumplimiento a compromisos que tiene el Ministerio a nivel internacional y que luego se traducen en asuntos nacionales. Lo primero que quiero comentarles es sobre el Plan Nacional de Químicos Industriales. Este es un programa que surge a compromisos con la OCDE, que Chile adquirió el año 2010 cuando nosotros ingresamos a este organismo. Ahí se le requirió a Chile algunos asuntos que debían desarrollarse y empezar a implementarse en el país para que nuestro territorio y Chile estuviera de acuerdo a los estándares de otros países OCDE. Acá recuerden que el estándar es de lo más alto que hay a nivel internacional, donde se comparte con países como Alemania, Estados Unidos, Japón. Por lo tanto, Chile debía desarrollar ciertas cosas que nos faltaban. Ahí surge este plan para la gestión de sustancias químicas de uso industrial. Y la ventaja que tiene este plan es que viene a fortalecer los estándares de Chile en cuanto a información y a gestión de riesgos relacionados a sustancias químicas. Y dentro de las virtudes que tiene este plan, es que contribuye a resolver el problema de la falta de información que hay en nuestro país, la desinformación y, en cierta forma, también las fake news sobre peligros y riesgos químicos que hay en el país. En la prensa a veces se publican de todo, hay algunos médicos que a veces publican ciertas cosas que causan preocupación en la población y que a nosotros nos genera algún inconveniente porque muchas veces la información no tiene la rigurosidad técnica que se requiere y por lo tanto a veces las personas se desinforman y piensan que una situación específica se podría traducir en asuntos graves para la salud de sus hijos, de sus familias. Entonces, el tener un plan de químicos industriales donde nosotros podamos tener una mejor información que sea trazable y que sea internacionalmente validada, contribuye a que estas cosas no ocurran. Y acá disculpen, nosotros hemos visto que, y quizás pasa también en otros temas, a veces no solamente la sociedad civil, sino que también los profesionales que trabajan en la industria o en empresas, se informan por redes sociales, con información, como les comento, que no siempre es rigurosa, o que parece serlo, pero que no tiene ninguna base científica, y que muchas veces el propósito que tiene no es informar, sino que es lo que les comento, desinformar, generar ciertas preocupaciones y también lo que se llama ciertos leads para las páginas donde se originan estos temas. ¿Cuál es el problema de esto? Nosotros lo vemos en el ministerio, que nos llegan consultas a veces que no tienen como un fundamento, y es porque cuando empezamos a preguntar a las personas que hacen estas consultas un poco sobre qué es lo que quieren saber o cuál es el tipo de información que necesitan, nos damos cuenta que muchas veces nos piden información para contrarrestar datos que encontraron en Facebook, en Twitter o en otros lugares, ¿ya? Entonces,
Una de las grandes ventajas de este programa de químicos es la información transparente y validada internacionalmente que va a nutrir este programa y la que se va a generar, y esto beneficia no solamente al sector público, también beneficia a las industrias, porque les permite acceder rápidamente a información que es rigurosa y como les digo, que es trazable. Y les pongo un ejemplo. Si hoy a nosotros nos preguntan, por ejemplo, en la comuna de San Felipe, ¿cuáles son los principales químicos industriales que se manejan en los alrededores de la ciudad? Hoy no tenemos esa información en forma rápida y oportuna. Es decir, si alguien hace una noticia falsa y esto empieza a viralizarse, por ejemplo, de que hay una industria, voy a inventar, emitiendo gases nucleares, como hemos visto una noticia hace poco, u otras cosas, no existe una información rápida donde la industria que está ahí pueda derivar a las personas que publican o derivar a la prensa para que rápidamente puedan contrarrestar la información de que ocurra lo que les comento, que se viralice. Eso actualmente en Chile no lo tenemos. Entonces, es muy difícil cuando ocurren este tipo de desinformaciones poder tener un contraargumento, no para desprestigiar a la fuente ni nada, sino que para que las personas que requieren información puedan tener otro punto de vista y en base a su juicio, a su expertise, puedan tomar la mejor decisión, ¿ya? Entonces, en su conjunto, este plan de químicos viene a resolver estos problemas y a fortalecer las cosas que hay en el país. Actualmente, la información está dispersa, está en el Ministerio de Salud, está en el Ministerio del Medio Ambiente, el SAC tiene información, las Ceremis también. Entonces, cuando nosotros necesitamos sistematizar datos o cualquier otra cosa sobre un determinado lugar, el tiempo que se requiere es muy grande. Pueden pasar 2 semanas, 3 semanas en que buscamos toda la información que existe, y en esas 3 semanas ya, como les digo, pasan muchas cosas. Las personas se forman una opinión, a veces los profesionales no tienen a la mano la información que necesitan para tomar sus decisiones, entre otras cosas. Entonces, este programa de químicos, en una plataforma que va a ser de libre acceso, va a tener toda la información sistematizada, como les comento, y trazable. ¿Qué incluye este Plan Nacional de Químicos Industriales? Primero, un proceso de notificación. Acá, cualquier fabricante e importador de una sustancia química de uso industrial que fabrique o importe una cantidad mayor a 1 tonelada al año, en forma obligatoria, va a tener que hacer la notificación en una plataforma electrónica que va a estar en el sistema de ventanilla única. Ahí va a tener que notificar datos sobre la sustancia, información sobre algunos peligros de la misma, algunas cantidades que puedan estar importando, fabricando. Y esta información, como les comentaba hace un instante, es para nutrir todo este sistema y para que nosotros sepamos bien dónde se están manejando los químicos y qué tipo, ¿ya? Lo importante es que este proceso de notificación lo hemos creado pensando en la privacidad de la información, sobre todo de los datos que son sensibles para la industria, como pueden ser la concentración de un componente activo, entre otras cosas. También incluye la evaluación de riesgo, específicamente para las sustancias nuevas, es decir, sustancias que no se hayan fabricado antes en Chile o que no se hayan importado. Si esa sustancia cumple este criterio de ser nueva, va a tener que realizar un proceso de evaluación de riesgo antes de su comercialización para demostrar que la sustancia no va a causar un daño
ya sea al medio ambiente o a la salud de las personas. También el programa incluye la generación de información, lo que comentaba anteriormente, colaboración internacional. Este tema es muy importante porque, como yo les comentaba en la reunión anterior, muchísima información ya se ha realizado, es decir, hay estudios que, sobre todo en la OCDE o países que forman parte de este organismo, han avanzado mucho hace muchos años, por lo tanto hay información y estudios que ya existen. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Que alguna industria en el país que necesita hacer un estudio no deba gastar plata y tiempo en forma innecesaria. Es decir, si un estudio que ustedes requieren ya se hizo en Canadá o en Alemania, por ejemplo, nosotros podríamos obtener la información a través de la OCDE. Por lo tanto, eso les da a ustedes un marco general probablemente del problema que quieren resolver, y posteriormente quizás tendrán que hacer algo un poco más específico a la situación y al territorio donde se encuentren. Pero eso sustantivamente va a reducir los costos que se requieren para hacer estudios, análisis de peligros, de riesgos, evaluación de exposición, entre otras cosas. También el plan incluye control y fiscalización, es decir, todo esto va a estar en un reglamento, va a ser obligatorio y como tal va a estar sujeto a fiscalización al cumplimiento. Y sin duda que un asunto muy importante es la relación al sector público y al sector privado en forma constante, es decir, no quiere o no implica que solamente va a ser una capacitación o dos, no, esto va a ser en forma constante, es un programa continuo de trabajo, por lo tanto se van a establecer diferentes instancias. Este año, por la situación de la pandemia, hemos tenido que retrasar muchísimas actividades que teníamos planificadas desde marzo, pero que si la situación mejora y las condiciones lo permiten, esto se estaría retomando el próximo año cuando ya podamos tener mayor convocatoria o también las industrias puedan tener mayor facilidad para acceder a capacitaciones online de otra índole. ¿Cuáles son los próximos pasos con respecto a este plan de químicos industriales? La publicación del reglamento GHS es fundamental, puesto que ahí está todo lo que tiene que ver con notificación y evaluación de riesgo. Este reglamento está ya en la Contraloría, por lo tanto su toma de razón y publicación es inminente. Por lo tanto, una vez que eso se haga, el reglamento va a entrar en vigencia un año después de su publicación y a partir de ahí comienzan los plazos que se han definido para estos procesos de notificación, evaluación de riesgo, entre otros. Vamos a continuar las capacitaciones al sector privado y al sector público. Por lo tanto, si ustedes posteriormente requieran alguna capacitación o alguna presentación con mucho mayor detalle sobre todo esto que estamos conversando ahora y la semana pasada, por favor, lo pueden hacer. Nos organizamos, lo hacemos online y buscamos el tiempo y el día que más nos convenga a ambas partes. Pero este proceso va a ser constante, por lo tanto, instancias de capacitación van a haber varias. Sabemos que acá tenemos que iterar constantemente, puesto que estos temas no son simples, son bien abstractos, sobre todo lo que tiene que ver con la evaluación de riesgo. Por lo tanto, la disponibilidad del Ministerio de Medio Ambiente es total para que podamos ambas partes ir avanzando en conjunto en este tema. En 2021 vamos a partir un proceso de notificación voluntaria, es decir, la industria que quiera va a poder notificar en la plataforma para, más que nada, para ir tomando la temperatura de lo que significa el proceso, cuánto tiempo requiere, si es que hay algún inconveniente que pueda surgir, todo eso, la idea es que ustedes
puedan, en forma voluntaria, como les comento, unirse a este proceso de marcha blanca, porque les va a permitir enfrentar con mayor holgura cuando esto sea ya obligación. Perfecto. También vamos a fortalecer la colaboración nacional con universidades. Acá hay mucho que nosotros podemos hacer para el conocimiento que está en la academia, poder aterrizarlo a los problemas reales que tenemos en el país. Y como ejemplo acá quiero mencionar un trabajo que con Cecilia Burto hicimos en conjunto con el Ministerio de Ciencia y con algunos académicos, que fue elaborar una guía técnica para evitar el mal uso de sustancias químicas en los procesos de sanitización por COVID-19. Hubo un momento que la gente quería ayudar y en ese proceso de ayudar estaban sanitizando hasta con petróleo, lo cual ustedes se pueden dar cuenta que es peligrosísimo por el riesgo de incendio, los problemas que eso genera en el medio ambiente, entre otras cosas. Entonces ahí tuvimos que rápidamente acelerar el tranco, desarrollar este procedimiento que estábamos haciendo y pedirle la opinión al mundo científico para que la información que ahí estaba fuera aplicable y lo último en desarrollo. Así que esa fue una muy buena experiencia que hizo el Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto, en este programa de químicos creemos que es una de las grandes lecciones que en este tema específico de sustancias químicas queremos replicar. También estamos ya en desarrollo, va a tomar un tiempo en que tengamos ya el primer prototipo, pero herramientas de data science y machine learning, como se dice en inglés, tenemos que desarrollarlas porque si bien la información está en cuanto a evaluación de riesgo, evaluación de peligro y otras cosas más de sustancias químicas, pero la cantidad de información que hay es tan grande que el tiempo en encontrar la información que nosotros necesitamos o que ustedes van a necesitar también es muy grande. Por lo tanto, es costoso. Es decir, cualquier inversión de tiempo es un costo, una inversión que hay. Por lo tanto, si para encontrar un resultado vamos a estar 2 semanas buscando en las bases de datos, es un despropósito. Es ahí donde el uso de este tipo de herramientas como aprendizaje automático va a que en cuántos minutos podríamos encontrar la información que más se parece a lo que nosotros necesitamos. Lo que antes podría tomar 2, 3 semanas de búsqueda, lo podemos acelerar en un par de minutos. Eso es lo que se está desarrollando en este tema y particularmente también el desarrollo de otro tipo de tecnologías que se llama procesamiento de lenguaje natural, que tiene que ver con la identificación ya dentro de un informe en forma más precisa de la información que ustedes requieren. Y acá nos enfrentamos con el siguiente problema. Hay procesos de evaluación de riesgo que son miles de páginas. Es decir, un proceso de evaluación de riesgo bien hecho con las 4 etapas que normalmente se realizan desde la evaluación, desde la identificación de los peligros hasta la evaluación de la exposición y después el análisis de riesgo, son informes que pueden tener fácil 20 o 30.000 páginas, es decir, son expedientes monstruosos. Encontrar ahí una información que a nosotros nos sirva para un ejemplo o para algo que necesitemos, también requiere muchísimo tiempo y es muy difícil cuando hay cientos de informes poder encontrar también los datos que necesitamos. Ahí es donde este tipo de tecnología, el NLP, es lo que nos va a servir para acelerar estos procesos y tener más precisión en la búsqueda. Todo esto
también es fomentado por la OCDE, tanto el uso de Machine Learning como de procesamiento de lenguaje natural, puesto que ya hay ejemplos de que son herramientas valiosas y que sí funcionan para el propósito que se requiere. Eso es en cuanto al Plan Nacional de Químicos Industriales. Si ustedes requieren mayor información, por favor nos hacen saber y organizamos alguna capacitación posteriormente. También, en cuanto al convenio de Minamata, que lo mencionamos en la reunión anterior, ahora quiero precisar que el artículo 4 del convenio de Minamata establece que cada parte debe prohibir la fabricación, importación y exportación de productos con mercurio añadido. Esto es importante, puesto que Chile ratificó el convenio de Minamata en agosto del año 2018, por lo tanto, este convenio tiene carácter de ley a nivel nacional, y actualmente en un inventario que nosotros hicimos junto al Servicio Nacional de Aduanas, por ejemplo, a Chile se importan más de 3 millones de unidades de baterías con mercurio, casi 6 millones de dispositivos eléctricos, en ampolletas, tubos, y casi la misma cantidad de termómetros. Entonces, todos esos productos ya no van a estar permitida la importación y el comercio de ellos, por lo tanto, el sector público tiene que adaptarse con regulaciones y ahí específicamente el Ministerio de Salud está ya iniciando el trabajo para comenzar el desarrollo de los reglamentos que establezcan la prohibición de estos artículos. Esto no va a ser en un año o en 6 meses más, esto es un proceso que toma su tiempo, pero es importante que ustedes sepan desde ya que el uso de productos con mercurio añadido en algún minuto ya no va a estar permitido. Productos con mercurio añadido son muy variopintos, hay cremas que hemos detectado que se importan a Chile que tienen mercurio, sobre todo las que se usan para blanquear la piel, como comentaba, termómetros, reles eléctricos, ampolletas, entre otros productos. Junto con la prohibición que se va a desarrollar para estos productos, también junto con el Servicio Nacional de Aduanas se van a actualizar los códigos arancelarios que tienen que ver con estos productos. Vamos a pasar probablemente en un breve tiempo a 8 dígitos de códigos arancelarios y en esos 8 dígitos los productos con mercurio añadido van a estar mucho mejor identificados que actualmente. ¿Qué implica esto? Que aduanas va a poder controlarlos mejor para que no entren estos productos al país. Y también acá, donde tenemos que empezar a desarrollar alguna forma de control o algún procedimiento, es con el e-commerce. Controlar las importaciones de productos químicos al detalle que se hace por plataformas desde el extranjero es una tarea extremadamente difícil. O sea, no hay país en el mundo que tenga algún sistema para controlar esto. Por lo tanto, pero eso no implica que no dejemos de hacer cosas. Hay que establecer algunas barreras para evitar que, por ejemplo, se importen sustancias peligrosas o residuos peligrosos mediante paquetes de comercio electrónico. Entonces ahí hay varias cosas que tenemos que empezar a desarrollar en conjunto con el Ministerio de Salud, aduanas y desde luego la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Vamos a conformar una mesa de trabajo para que el desarrollo de estas regulaciones no sea algo entre cuatro paredes. Va a haber una mesa público-privada donde va a estar invitado posteriormente a SICIM para que forme parte de este proceso y para que también nos puedan entregar su perspectiva sobre los desafíos o problemas que puede enfrentar la industria.
También la semana pasada introducimos el tema de los plásticos, los microplásticos. Solo comentarles que existe un nuevo acuerdo ambiental internacional que se está gestando. Particularmente nosotros ya hemos participado en 4 negociaciones internacionales sobre esto. En noviembre tenemos la quinta. Y lo que observamos es que hay un consenso prácticamente internacional, no solamente de ONU Ambiente, sino que también hay un consenso en la OCDE, en la sociedad civil, las ONGs, etcétera, que debe desarrollarse un convenio ambiental internacional obligatorio que controle en todo su ciclo de vida los residuos plásticos y los microplásticos. Ahí hay diversas posturas, naturalmente los procesos de negociación de acuerdos internacionales son bien dinámicos, es imposible predecir el rumbo que va a tomar o los riesgos que se pueden generar, puesto que esto solamente los vamos identificando a medida que las negociaciones van tomando curso, pero lo cierto es que este tema, ya sea a través de ONU u otro mecanismo, pero se va a regular. Por lo tanto, nuestra recomendación es que ustedes empiecen ya a tomar las medidas que se requieran para implementar estos temas y gestionar los riesgos. Acá es fundamental el análisis de riesgo que deben hacer sus compañías para ver primero cómo están posicionados ante esto y establecer algunos planes de acción. Dentro de este nuevo acuerdo de los plásticos, uno de los temas específicos que ya se tiene certeza de que se va a regular son las microesferas, particularmente puesto que están en cosméticos, en artículos de limpieza, en pasta de dientes, por ejemplo. Hay una amplia gama de productos que tienen microesferas de plástico. Y esto está causando un problema tremendo ambiental en el océano, y ahora se ha descubierto que ya no es un problema solamente ambiental, también es un problema de salud pública, puesto que ya hay evidencia de que pescados que se capturan tienen incorporadas microesferas de plástico en sus tejidos. Es decir, la cadena trófica está traspasando a consumidores finales estos productos sintéticos. Y como les comenté la vez anterior, hay evidencia ya de que el microplástico actúa como un medio de transporte para bacterias, virus y otras sustancias químicas. Como todo lo que estamos hablando de química, la mayor parte de los problemas ambientales, fenómenos físico-químicos, particularmente de superficie, y el microplástico está actuando en su superficie como un medio de catálisis y reacción de diversos compuestos químicos. PFAS, como lo introdujo Cecilia la reunión anterior, mercurio, COPS, entre otras cosas. Por lo tanto, esto es uno de los principales temas que van a ser regulados. Por lo tanto, véanlo con atención y analicen cuál es su situación frente a esto, porque independiente la opinión que pueda tener Chile al respecto, este es un convenio que va a tomar luz, yo creo que en un par de años más. Acá hay particularmente países con una industria química grande que están a favor de este acuerdo y de regular estos temas, específicamente Alemania, Francia, el Reino Unido. Por lo tanto, tenemos que tomar atención de este asunto. Eso es mi presentación por hoy. Disculpen si no puedo hablar de forma fluida, pero la alergia me tiene muy obstruido, así que me cuesta un poco hablar, pero muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cristian. No se notó tu alergia, así que muy bien. Oye, tengo algunas preguntas que hacerte, Cristian, así que yo creo que te las puedo hacer ahora.
que están aquí en el chat. La primera dice, ¿cómo se deberá informar de una sustancia nueva en el sistema? Y esto es con respecto a la notificación. Sí, el sistema va a tener un periodo de notificación y después de ese periodo de notificación, el Ministerio de Salud con el Ministerio de Medio Ambiente van a publicar una resolución donde va a estar todas las sustancias químicas que se hayan notificado o que nosotros tengamos información que alguna vez se importó a Chile o que se fabricó en el país. Todo lo que no esté en esa resolución va a ser una sustancia nueva. Por lo tanto, una vez concluido el primer proceso de notificación, como les comento, que dependiendo de cuándo la Contraloría publique el reglamento GHS, podría ser el 2023, ahí a fines de ese año se publicaría esta resolución y, como les comento, toda sustancia química de uso industrial que no esté en ese listado va a ser considerada como nueva. Perfecto. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué metodología se exigirá para evaluación de riesgos? La metodología va a ser la que se utiliza en la OCDE, que es la que tiene más amplia aceptación, puesto que tiene el respaldo de la EPA de Estados Unidos, de Alemania, de otros, pero toda esa metodología va a estar publicada en un documento técnico que el próximo año va a elaborar el Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Salud. Ahí va a estar todo el proceso con el mayor detalle posible de cómo se va a entender una evaluación de riesgo en Chile. Y acá es importante que tengamos presente que esto es algo nuevo, puesto que en general en Chile se confunde un poco lo que es la evaluación de peligros con la evaluación de riesgos. En general lo que nosotros observamos es que normalmente lo que se hace son más evaluaciones de peligros, que es una de las etapas del proceso de evaluación de riesgo. Este proceso es completo, es decir, desde la identificación, pasando hasta la evaluación de la exposición, que es una de las etapas fundamentales, hasta ya los estudios específicos. Por lo tanto, todo eso va a estar descrito en un procedimiento y que el respaldo es la información que la comunidad científica acepta como válida. Perfecto. Oye, aquí hay otra pregunta que dice, la evaluación de riesgo, si la debe realizar cada empresa, esa es la primera parte de la pregunta, y después dice, si es así, una vez que se haya realizado la evaluación, ¿la sustancia deja de ser nueva? Sí, a ver, la evaluación de riesgo, no, por ejemplo, si lo primero que hay que considerar es que si esa evaluación de riesgo ya existe en otro lugar, se van a poder usar esos datos. Es decir, nosotros no queremos que se repitan estudios de riesgo. Ustedes comprenderán que un estudio de riesgo fácilmente puede costar $1 millón o más, pero ocurre que la mayor parte de las sustancias ya tienen evaluación de riesgo que se ha hecho en otros países. Por lo tanto, el sistema va a permitir que se reutilicen datos generados en otros lugares. ¿Ya? Si es que no fuera el caso, que esa sustancia, imaginemos que alguien en Chile, algún químico, inventó una sustancia química nueva. Por lo tanto, es muy probable que para que esa empresa pueda vender esa sustancia, va a tener que patentarla y ahí va a tener que hacer varios estudios más. Y la evaluación de riesgo es uno de ellos. Por lo tanto, tampoco acá se está pidiendo algo que no ocurra. Es decir, si es que se llega a inventar una sustancia, son los datos que se van a generar. Sí. Y una sustancia, una vez que se notifica y que se le hace su evaluación de riesgo, deja de ser nueva, es decir, entra al listado que publica el Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Salud. Es importante precisar que este listado se va a publicar después de cada proceso de notificación. Es decir, imaginemos que el primer listado lo publicamos el 2020, ¿ya?
todo lo que no esté ahí es sustancia nueva. Pero el segundo proceso se va a publicar, por ejemplo, a fines del 2025. Por lo tanto, hay todas las sustancias nuevas que se hayan notificado, que se hayan producido, van a entrar nuevamente al listado y así vamos a ir iterando para que, como les comentaba, la idea de este programa de químicos es mejorar la información, de ninguna forma poner barrera al comercio. Por lo tanto, todos los procedimientos que podamos implementar para evitar eso, sin descuidar la calidad de la información, se van a hacer. Perfecto. Hoy muchas gracias, Cristian. Aquí hay una última pregunta, pero la voy a responder yo porque preguntan cuándo es la fecha de publicación del GHS. Y efectivamente no sabemos todavía la fecha precisa, sí sabemos que entró a su última trámite de revisión a la Contraloría el documento, por lo tanto se espera que en un par de meses ya pueda ser publicado en el diario oficial. Así que esa es la respuesta más cercana que tenemos, obviamente sin tener una fecha precisa, sabemos que por lo menos ya en este último trimestre va a estar publicado en el diario oficial y ahí ya a partir de eso corren los plazos transitorios que el mismo reglamento impone. Así que eso, muchas gracias, Cristian, y vamos a dejar entonces ahora a Cecilia Aburto con la presentación, que también continuación de la anterior que no había hecho, con respecto a la Política Nacional de Seguridad Química y algunos elementos de la Agenda Química Internacional también. Así que Cecilia, te dejo con el micrófono y si puedes prender tu cámara para la presentación. Muchas gracias, Sergio. Voy a compartir la presentación. Todavía no se ve la presentación, Cecilia. Ahí está cargando, parece. ¿Ya? ¿Logran verla? Ahí está, ahí se ve Cecilia. Muchas gracias. Bueno, gracias, Sergio, y gracias por la participación del sector industrial. En esta oportunidad les voy a presentar algunos aspectos claves respecto a la Política Nacional de Seguridad Química. Me imagino que varios de ustedes quizás la manejan ya. Quería abordar un poco una reseña, una breve reseña histórica, el concepto de seguridad química, el contenido de esta política y obviamente su vinculación con la OCDE. Bueno, partir mencionándoles que la Política Nacional de Seguridad Química surge a partir de la relevancia particularmente importante que se le reconoce a la vinculación que existe entre calidad de vida, desarrollo productivo y protección ambiental. Así es como la multiplicidad de usos y tipos de sustancias, las consecuencias negativas que su manejo puede llegar a producir para la seguridad de la población y el medio ambiente, además de las múltiples instituciones que se vinculan con su fiscalización y control, son aspectos que demandan definir con claridad orientaciones y reglas que permitan implementar acciones coordinadas, coherentes y complementarias a nivel de la institucionalidad pública, considerando obviamente la participación activa del sector privado y la ciudadanía. Bajo esta reseña es que en diciembre del año 2008 el Consejo Directivo de la entonces CONAMA aprobó la Política Nacional de Seguridad Química a través de la resolución exenta 5869. Esta política incluía un plan de acción con medidas a implementar en el corto y mediano plazo, considerando un periodo de implementación a partir del año 2009 al 2013. Es en este periodo de tiempo, y específicamente el año 2010, cuando ocurre uno de los hitos de trascendencia ambiental en Chile, con su ingreso a la OCDE y, por supuesto, la creación del Ministerio del Medio Ambiente, que pasó a reemplazar a la CONAMA en su momento. Ya en el año 2013 se inicia la revisión y evaluación de esta política, y durante el periodo 2014 a 2016 se da inicio a la actualización de esta política, considerando
el nuevo escenario tanto a nivel nacional como internacional en materia ambiental. El año 2016 se logra la formalización de compromisos sectoriales a ser incluidos en esta política, y el 2018 el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad del Ministerio del Medio Ambiente aprueba la actualización de la Política Nacional de Seguridad Química, un término que estamos usando activamente en esta parte es el tema de seguridad química, pero ¿qué se entiende por este concepto? Seguridad química se define como la prevención de los efectos adversos para el ser humano y el ambiente, resultado de la producción, el almacenamiento, el transporte, el manejo, el uso y desecho de productos químicos, es decir, todo el ciclo de vida de un químico. Además, la seguridad química involucra dos aspectos claves, que son tomar precaución o medidas por adelantado para evitar un daño, un riesgo o un peligro. Y este concepto se remite a la aparición, el desarrollo y finalización de la funcionalidad de un determinado elemento, en este caso las sustancias químicas. La seguridad química también aborda la gestión de sustancias químicas como un conjunto de acciones y medidas a implementar para atender y velar por el buen uso de las sustancias químicas en todo su ciclo de vida, tanto desde su producción hasta el transporte, almacenamiento, venta, uso, tratamiento y llegando incluso hasta gestionar la disposición final. Para lograr una buena gestión de las sustancias químicas se deben considerar ciertos aspectos claves, como son la identificación de responsables, la disposición de regulaciones, los tipos de exposiciones que pueden existir frente a estas sustancias y el uso de ellas y sus impactos a la salud humana y al medio ambiente. En términos específicos, la política, y considerando estos conceptos y aspectos clave, a través de la Política Nacional de Seguridad Química se reconoce la importancia de las sustancias químicas en la calidad de vida y la necesidad de contar con una gestión de todo el ciclo de vida desde un enfoque integrador. Como mencionó Cristian, la idea no es entregar obstáculos al comercio ni tampoco prohibir las sustancias químicas, sino que mejorar e incentivar su uso, su mejor uso para evitar riesgos, impactos y promover la seguridad química. En este contexto, la política se aborda con miras hacia una coordinación y colaboración de esfuerzos, un enfoque de gestión de riesgos y una continua educación en torno a las sustancias químicas. Es así como la política se enmarca en 5 principios rectores que corresponden a la prevención, es decir, evitar que se produzcan situaciones que atenten contra la salud de la población o el deterioro del medio ambiente, previniendo y controlando los factores de riesgo asociados a la gestión de sustancias químicas. También incluye como principio la responsabilidad. El Estado debe velar y promover el resguardo de la salud humana y la protección del medio ambiente, para lo cual debe enfocar e impulsar los esfuerzos en todos los organismos de la administración interior del Estado. Y asimismo el sector privado es responsable de implementar las medidas necesarias para la prevención, para mitigar los riesgos. Un tercer principio que considera esta política es el derecho a la información. El Estado debe incentivar el flujo de información entre los actores públicos y privados involucrados en la gestión de las sustancias químicas, así como el acceso a la información por parte de la ciudadanía para fortalecer el conocimiento de las sustancias químicas e incentivar la valoración de la protección y prevención de los riesgos. Un cuarto principio de esta política tiene relación con la gradualidad, es decir, se deben implementar medidas por etapas y
considerando los nuevos requerimientos ambientales y sanitarios para las sustancias químicas, en función de una planificación consensuada y coordinada. Y por último, uno de los principios que contiene esta política también es la eficacia, un principio orientado a la planificación de las acciones de seguridad química eficiente, de manera tal de evitar la duplicidad de esfuerzos, recursos, además de la dilación en la toma de decisiones. Y en términos más concretos, el objetivo, bueno, la política, reconociendo el camino avanzado con la implementación de la Política Nacional de Seguridad Química del año 2008, las recomendaciones internacionales en torno a la gestión racional de las sustancias químicas y los estudios de evaluación de riesgo desarrollados tanto por el Ministerio del Medio Ambiente como por otras entidades, se establece como objetivo principal de la presente política el reducir los riesgos asociados a la manipulación y o manejo de sustancias químicas en todo su ciclo de vida, incluyendo las etapas de importación, exportación, producción, utilización, transporte, almacenamiento y eliminación, a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente. De este objetivo principal se han establecido 4 objetivos que se desglosan de este y que representan los ámbitos de acción en torno a la gestión de las sustancias químicas y que corresponden a, primero, fortalecer la institucionalidad, el marco normativo y la organización vinculada a la gestión de sustancias químicas en todo su ciclo de vida. Hay nuevos requerimientos internacionales y nacionales que hay que cumplir en este contexto. Un segundo objetivo, que es prevenir los riesgos asociados a las sustancias químicas en todo su ciclo de vida. Un tercer objetivo, que es promover la investigación, capacitación y difusión en materia de gestión de las sustancias químicas en todo su ciclo de vida. Sin la investigación es difícil poder tomar decisiones claras y concretas. Y por último, fortalecer la gestión de preparación y respuesta frente a situaciones de emergencia relacionadas con las sustancias químicas. Bueno, dentro de cada uno de estos objetivos se desencadenan una serie de líneas de acción. Es así como para el primer objetivo, las líneas de acción corresponden a evaluar, desarrollar y o actualizar la normativa aplicable a la gestión de las sustancias químicas a través de todo su ciclo de vida y mejorar el control de las sustancias químicas a través del ciclo de vida. En respecto al segundo objetivo, las líneas de acción que se desprenden son 4 e incluye fortalecer la aplicación de instrumentos que mejoren la gestión de sustancias químicas, incorporar la evaluación de riesgos de las sustancias químicas en todo su ciclo de vida, gestionar los riesgos de las sustancias químicas y orientar el proceso de inversión pública de proyectos de infraestructura para el análisis de sustancias químicas. En este mismo contexto, respecto al tercer objetivo de la política, las líneas de acción que se desencadenan son mejorar el acceso a la gestión de la información relativa a sustancias químicas en todo su ciclo de vida y favorecer la investigación y el desarrollo de programas de capacitación para robustecer y mejorar la capacidad instalada a nivel nacional. Y por último, en el cuarto objetivo de la política, se establecen como líneas de acción el mejorar la gestión en materia de planes y o protocolos de emergencia asociados a sustancias químicas y fortalecer los protocolos de respuesta, así como las medidas de mitigación frente a situaciones de emergencia relacionadas con las sustancias químicas. Esta política incluye un plan de acción con medidas a implementar en el periodo del año 2017 al 2022, por lo tanto ya existen algunas medidas que ya se han implementado. Siguiendo el orden de los objetivos principales de esta política, el plan de acción considera un total de 130 acciones distribuidas en 47 medidas enfocadas al logro del primer objetivo, 28 para el segundo objetivo,
43 medidas para alcanzar el cumplimiento del tercer objetivo de esta política y 12 para el cuarto objetivo. Asimismo, la implementación de estas medidas considera el involucramiento de distintos actores, tanto de servicios públicos como del sector privado, en calidad de responsables de su ejecución en los plazos acordados. Respecto al cumplimiento de la política, a la fecha existe en torno a un 50% de su cumplimiento y todavía tenemos plazo para su implementación, porque finaliza el año 2022. Ahora entrando de lleno respecto en términos de la vinculación de esta política con la OCDE, la política en su totalidad permite dar cumplimiento a los compromisos nacionales e internacionales en materia de seguridad química. Y cada una de sus acciones se relaciona de manera más o menos directa con las disposiciones de la OCDE. En este ámbito, a través de la política, y para no ser tan extensa esta presentación, quise identificar los 4 temas principales y claves respecto a su vinculación con la OCDE y que tienen que ver con adoptar el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas, que es el que mencionaba Cristian, el GHS, y a partir del cual es el punto de partida para poder dar cumplimiento al resto de compromisos. Un segundo tema clave que vincula la política con la OCDE es el desarrollar y fortalecer proyectos nacionales para investigar sistemáticamente los productos químicos existentes con el fin de identificar aquellos que necesitan ser gestionados y o controlados. El tercer punto vinculado con la OCDE, que vincula la política con la OCDE, es el desarrollar un sistema nacional integrado de registro de información de sustancias químicas durante su ciclo de vida. Y por último, la selección de los productos químicos de alto volumen de producción, por su sigla en inglés HPV, para investigación y definición de datos básicos necesarios para hacer un juicio informado sobre los riesgos potenciales de cada químico, a través de la recopilación de datos disponibles o asegurando que las pruebas se lleven a cabo. Las pruebas de evaluación de riesgo me refiero. Pero esas son las principales acciones o medidas que incorpora esta política relacionado con los compromisos y disposiciones establecidas a través de la OCDE. Y esa sería la presentación de temas de la política. Muchas gracias, Cecilia. En realidad es bien interesante ver esto de cómo ha sido el avance de la política. Como ahí tú mostraste en una de las láminas, la asociación estaba involucrada desde la primera, en 2008. ¿Cómo se llama? Y de hecho ahora tenemos un compromiso mayor con este tema, en particular con nuestro programa Responsible Care, que nos comprometimos ahí en términos de la política, que nuestros socios hicieran mayores esfuerzos en este tema. Así que muy interesante ver el avance y tal vez preguntarte, Cecilia, ¿cuáles crees tú que van a ser los próximos pasos de aquí al 2022 en términos de la política para ver a lo mejor algún seguimiento, algún plan de acción estratégico, táctico para que se llegue un poco mejor a los objetivos que se pusieron para la política? Bueno, la política, si bien el tema químico es muy dinámico a nivel internacional, todos los convenios de químicos van incluyendo más químicos en sus listados que deben ser ya sea controlados, eliminados, sustituidos o generar alguna buena práctica para su control y medición. Claramente el tema que acá es importante para seguir adelante con la política es ir viendo los desafíos que hay a nivel internacional e ir incorporándolos en las políticas que se vayan actualizando, porque si bien esta tiene hasta un plazo 2022, hay que ir considerando su actualización de acuerdo a las nuevas disposiciones, a las nuevas reglamentaciones internacionales, porque el tema de químicos está muy activo últimamente a nivel internacional.
No sé si fue la pandemia lo que generó esa activación, pero sí está muy activo, como les mencionaba yo en la presentación de la anterior, en la presentación de unas semanas atrás. Hay ciertos químicos que están incluidos en muchos artículos de consumo masivo, por lo tanto, esa es una de las principales dificultades para abordar una gestión de sustancias químicas, ver el detalle, llegar al nivel de controlar productos de consumo masivo es un desafío para nosotros y también para la autoridad sanitaria. Sí, y en eso somos tal vez uno de los pocos países en el mundo que estamos incluyendo productos de esa naturaleza, por ejemplo, en el GHS. Así que ahí probablemente tengamos algunas cosas que desarrollar en ese tema. Hay una pregunta, Cecilia, pero me da la impresión de que es más para lo que contaba Cristian. Dice, ¿cómo se va a ensamblar con otros sistemas donde se registran las sustancias químicas usadas, como por ejemplo el RED-C? Me imagino que se refiere al sistema de notificación. El sistema de notificación debiera estar montado en el RED-C, tal como la mayoría de las notificaciones. Así que no sé si Cristian sigue conectado, pero esa yo creo que va a ser la aproximación para esa pregunta. De todas maneras, ahí está Cristian. El Sergio, Sí, le respondo. El sistema de notificación va a estar dentro de la ventanilla única y, por ejemplo, cada organización para pedir clave de notificación va a tener que seguir el mismo proceso que para pedir clave para el SIDER o para el SINADER. Es básicamente lo mismo. Y el sistema de químicos industriales tiene un espíritu distinto específicamente al subsistema del RED-C. Por lo tanto, es un proceso de notificación diferente. Lo que sí va a ocurrir es que el sistema de notificación de químicos industriales va a nutrir de información al RED-C. Es similar, como les digo, a lo que ocurre con el SIDRE. perfecto. Oye, quería agradecerles nuevamente a Cristian y a Cecilia por esta tremenda colaboración. Fueron dos presentaciones, bueno, cuatro en realidad, muy interesantes en estas dos webinars que tuvimos, así que quería nuevamente, a riesgo de ser repetitivo, muchas gracias a Cecilia y Cristian, y bueno, y también a Meilín, que es la jefa de la oficina, y que han prestado una tremenda colaboración. Esperamos seguir de aquí en adelante un camino de colaboración como lo hemos tenido antes con ustedes, así que muchas gracias, y también agradecer a todos los que asistieron a este webinar, y cualquier duda que quede después posteriormente podemos resolverla a lo mejor por correo o de otra forma. Así que muchas gracias a todos